Bien, muy buen día, tardes o noches. Esta es su primera sesión de la asignatura Evaluación del Aprendizaje. Vamos a revisar un momento qué es la evaluación del aprendizaje, qué es la evaluación, de dónde viene la evaluación, para qué nos sirve y por qué es necesario evaluarlos, más allá de dar una calificación. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? ¿Y cuál es el propósito que nosotros como educadores, profesionistas de la educación, profesores, pues deberíamos de seguir, ¿no? Y tomar en cuenta para nuestra práctica docente, pensando que ustedes ya son docentes, pensando en que es parte de su vida profesional demostrar ética, actitudes y proactividad hacia este tipo de conceptos, ¿no? Que es la evaluación del aprendizaje. Y bueno, digo, palabras más o palabras menos, nosotros evaluamos con un único fin. El fin es la mejora continua, o eso es lo que nos diría en algunos, justamente, ¿no? Algunos especialistas, algunos expertos del área de la evaluación, y no solo de la evaluación del aprendizaje, sino de la evaluación de empresas, por ejemplo. Stake es uno de ellos, que nos diría que el tema de evaluar no solo se aplica precisamente en el aprendizaje educativo, sino que también se aplica en las empresas, porque toda empresa necesita tener una mejora continua y para lograr esa mejora continua necesitamos evaluar, necesitamos medir, necesitamos evaluar procesos. Y esos procesos son humanos. Y al ser humano estamos hablando de evaluar aprendizajes, evaluar dichos conocimientos o procesos específicos, usos, entre otras cosas. Es decir, nosotros evaluamos todo el tiempo. Em, parece una necesidad nata, ¿no? Del ser humano el estar evaluando, estar revisando, midiendo, observando. Em, entonces sí, es necesario evaluar y saber qué estamos evaluando, para qué estamos evaluando y tener criterios de evaluación siempre muy claros. Y me parece que es lo que vamos a tratar de lograr en esta asignatura que se llama evaluación del aprendizaje. Como ya vimos en la revisión del curso, en esta primera unidad ustedes van a realizar algunos exámenes, exámenes digamos de alta calidad, para que tengan esa experiencia de cómo se realizan buenos exámenes y a veces no tan buenos, ¿no? Pero el fin es que probemos sus conocimientos, probemos su retención, probemos y traten de hacer sus exámenes sin revisar apuntes, pero tendrán la libertad de revisar apuntes. Pero el fin es que lo logren sin copiar y pegar, sin buscar en internet, sino simplemente con sus apuntes, con su lectura, con su atención, y saber si realmente después de una lectura han comprendido o no estos aprendizajes, ¿no? Estos conocimientos o estas definiciones o estos indicios, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vemos es que evaluar nos sirve para tomar decisiones. Incluso le voy a poner un ejemplo muy burdo, muy humano, muy mundano, que es las relaciones de pareja o las relaciones de amistad o cualquier tipo de relación social. Nosotros estamos evaluando todo el tiempo para tomar una decisión, ya sea si seguimos en contacto con esa persona o perdemos ese contacto, ¿no? Entonces son decisiones que vamos tomando en la vida y todo el tiempo estamos evaluando la mejor opción a partir de ciertos criterios propios. Esos criterios pueden tener relación con gustos, con ciertas características, em, con otros, digamos, nuestros propios estándares, ¿no? Incluso de belleza, de capital intelectual, em, capital económico, entre muchos otros detalles, ¿no? Que no siempre son las mejores decisiones, pero para ese momento tenemos ciertos estándares, ciertos indicadores o ciertos criterios que nos hacen tomar esas decisiones prácticamente. Entonces, evaluar es para tomar decisiones y al final nosotros evaluamos para llegar a la mejora continua. Por ejemplo, escriben Stoffel y Sang, concuerdan en que la evaluación es un proceso sistemático y objetivo para medir y valorar el desempeño, los resultados o el impacto de un programa, política, proyecto cualquier otro tipo de intervención. Hace poco salieron los archivos Epstein, por ejemplo, y ahí la Internet se ha hecho cargo de valorar de alguna forma
estos archivos, y no solo de valorarlos, sino también de analizarlos, de compararlos y demás. Em, y algunos van a decirnos que estos archivos eh, son confiables, ¿no? Y algunos otros solo van a tomar los documentos que quieran para seguir desarrollando su hipótesis o sus ideas, llámese teorías de la conspiración o no. Pero lo que sabemos en ese proceso de revisión de los archivos Epstein es que estos archivos sí tienen información de algo muy cruel y muy real. Es el capitalismo exacerbado lo que nos ha llevado hasta acá, como unos cuantos políticos multimillonarios, billonarios, trillonarios, tienen acceso a la información del mundo, ¿no? Y ante este acceso a la información del mundo, em, y ante el aburrimiento de sus vidas después de tener fama, dinero y todo lo que quieran, incluyendo relaciones sexoafectivas o no, sin afecto, ¿no? Simplemente la búsqueda de su placer mismo, llega un punto en que ya no les es suficiente en estar con la línea de lo moral. Y entonces se rompe esa moralidad y cuando se va rompiendo la moralidad, mientras más se rompen según los actos, pues se vuelve una bola de nieve que puede ser interminable. Por eso, digamos, en la ética, en los valores, cualquier ser humano debe detenerse antes de seguir cometiendo alguna situación. Por eso es bueno parar antes de seguir mintiendo, porque eso se convierte en una bola de nieve que no se puede detener en algún punto de nuestra vida. Y por eso todo esto es relevante, ¿no? Es importante, porque la evaluación nos sirve para entender que hay criterios y que todo el tiempo estamos valorando algo, ¿no? Em, entonces se aplica a cualquier tipo de intervención dentro de lo académico, dentro de lo profesional, digamos que podemos medir el desempeño de los empleados, podemos medir el desempeño docente, podemos medir el desempeño de los estudiantes, podemos medir el desempeño del proyecto, del producto, de agendas políticas, ¿no? Si sirvió o no sirvió colocar, no sé, un campo de fútbol en una colonia donde ya habían 5 campos de fútbol y donde no hay espacios para mujeres, sino que no se democratizan estos espacios. O sea, todo eso es importante dentro del proceso de evaluación, ¿no? Para pues, nosotros poder determinar si funciona o no funciona y a partir de qué funciona, porque quizás sí, quizás la población es mayoritariamente masculina y entonces en un barrio, en una colonia donde hay mayoritariamente hombres, pues hay mucha necesidad de estos campos de fútbol. Ahora, la evaluación ha evolucionado al paso del tiempo, ¿no? Hablamos de que las primeras concepciones de la evaluación y hablamos también de una concepción importante del cerebro humano, de una articulación conceptual muy importante, es que nace hace 5.000 años, ¿no? Antes de Cristo. Ya estamos hablando casi de más de 7.000 o más y tantos años, ¿no? Y se rastrea en la producción en Egipto. Prácticamente es una forma de mantener el control de calidad, sino como si hubieran hecho las pirámides. Bueno, podemos pensar en aliens, pero suponiendo que hubo una gran intervención humana, hubo una gran tendencia a la gestión de la calidad y para ello tuvo que haber procesos de evaluación para que se pudieran concretar estos procesos de evaluación. También en los 2000 antes de Cristo hubieron evaluaciones en el servicio civil en China, ¿no? Y eso ya, el por qué seleccionamos a alguien y no a otra persona, eso es una muy buen indicio, una muy buena forma de iniciar los procesos de evaluación, ¿no? El otro proceso de evaluación muy interesante en la vida humana ha sido el método socrático, que tiene que ver con las preguntas y respuestas. Valorar el conocimiento de una persona a través de la mayéutica y cómo llega al conocimiento. Pero el método socrático ha sido muy importante porque a través de una pregunta yo puedo saber si sabes o no de ese tema. Eso puede ser sesgado porque tal vez pregunte de un tema que no sabes de forma em, intencional, ¿no? Y en esa intencionalidad va el proceso del profesor, va la guía del profesorado, ¿no? Pero no significa que siempre vamos a atacar a los estudiantes con cosas que no saben. Creo que eso también es importante y a veces se nos olvida que no pueden pensar en los mismos referentes o experiencias que nosotros tenemos. Y bueno, hacia el 1601, ya con el experimento contra el escorbuto por James Lancaster, si se acuerdan
de estos movimientos, movimiento lancasteriano, ¿no? Em, pues vamos a situar ahí también uno de los experimentos interesantes sobre el tema de la evaluación. También, pasando esto, los siguientes experimentos controlados sobre el escorbuto por James Lynn, y esto pues se va acrecentando, ¿no? Digo, para que no tengamos dudas sobre qué es el escorbuto, fue una enfermedad, ¿no? Y en su momento, producida por la escasez o ausencia de la alimentación de la vitamina C. Y se dieron cuenta del escorbuto cuando había limones en el barco en una ocasión y los marineros se alimentaban de limón y entonces con limón, ¿no? Tomaban limón y no pasaban, no, digamos, no tuvieran ningún contraefecto. Pero cuando un marinero se iba a la mar, ¿no? Y no llevaba limones, lo más probable es que tuviera muchos problemas de salud. Y ese problema de salud, que son vómitos, mareos, entre otros tipos de situaciones como hemorragias cutáneas, dolores de encías, terminaban sin dientes, sin muelas, a eso se le llamó el escorbuto. Y gracias a este descubrimiento, precisamente del uso del limón, que no fue más que un accidente, este tipo de descubrimiento, pues pudo lograr encontrar una solución, una cura, ¿no? Eh, y creo que, uy, no se logra presentar. Y creo que es uno de los elementos más, pues, representativos, ¿no? Más interesantes que nosotros tenemos. Bueno, y bueno, siguieron experimentando y hacia los 1800 hubo más incremento en Estados Unidos y aquí todo, digamos, podemos llegar a múltiples situaciones con el tema de la educación y Estados Unidos, porque Estados Unidos en el siglo XIX, como en el siglo XX, manipuló bastante el sistema educativo. Y ante esta manipulación se dieron cuenta que los exámenes eran una muy buena forma para, digamos, desacreditar o no, o seleccionar o no, a un cierto tipo de perfil específico que tiene más que ver con la retención de memoria, con la capacidad de tener nervios de acero, ¿no? Porque no cualquiera soporta exámenes de este tipo. Y en su momento se buscaban personas con un perfil de alto impacto, digamos, y de alta resistencia mental. Esto ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy en día sabemos que no siempre eso es lo más eficiente, es mucho menos para la vida real y social, porque la vida de verdad que tiene diferentes perspectivas, diferentes formas. Pero, por ejemplo, en medicina, hacer exámenes de alto impacto, como el examen de ingreso a la educación superior, el EXIES, que ustedes seguramente tomaron para entrar a la universidad, pues sí es muy relevante porque pues hay que tener memoria y hay que tener buena resistencia emocional y también tener control emocional, control de las emociones, que eso no significa suprimir emociones, pero que necesitamos esa resistencia para poder sobrevivir dentro de un ambiente muy exigente. Esto podría cambiar si también el sistema cambiara y la sociedad cambiara y no viera el conocimiento en sí mismo, como el conocimiento de la educación médica, como lo más trascendental del ser humano. Y esto tiene que ver con problemas epistémicos del desarrollo cognitivo, es decir, no todos los genios están en medicina y bueno, hay muchos que son hasta literatos y filósofos. No tiene que ver con ser médico, ser el número uno. Pero bueno, el capitalismo y muchos condicionamientos nos han llevado a creer eso y muchas otras cosas como la superioridad anglosajona o el eurocentrismo, que quiere decir la superioridad de las personas blancas, ojos de color, o que hablan un idioma, pues digamos, anglosajón o mayoritario, ¿no? Que en este caso sería el inglés u otros idiomas como el italiano, el francés, el alemán, pero hay otros cientos de idiomas y bueno, siempre son esos los mencionados. Hoy en día, por ejemplo, la hegemonía china, pero en fin, también en estos años, en los 1800, Estados Unidos pues hacía convenios con escuelas tanto en lo privado y en lo público para implementar estos exámenes, sobre todo en las universidades que son muy caras en Estados Unidos y que por eso utilizan estos tipos de examen de admisión. Pero no hace mucho, recuerdo, salió un documental de Netflix sobre cómo
diversos políticos compran las entradas para Harvard, Stanford, Cambridge, entre otras. Y son escuelas, son universidades muy, muy caras y aunque tuvieras beca, es muy difícil pagar estas becas, ¿no? Em, bueno, hay muchas historias también detrás de todo esto y no significa que en Cambridge estén las mejores mentes, puede que sí, puede que no, nunca lo sabremos, porque seguramente en México hay muchos niños, muchos, muchos niños que tienen habilidades pero que no se desarrollan debido a la desnutrición, ¿no? Nosotros pudimos ser uno de ellos. Les recomiendo mucho este libro que se llama Epistemología del Sur de Boaventura de Sousa Santos, quien es un portugués, si no mal recuerdo, bueno, habla portugués, quien habla de las epistemologías del sur, de cómo el conocimiento, ¿no? Cómo la epistemología nos ha dicho que el conocimiento pues debe ser anglosajón y que ellos son los que tienen la razón, pero hay muchas situaciones de fondo que nos hace pensar el cómo se desdeña, cómo se hace un lado a toda la teoría y a todos los conocimientos étnicos y culturales, lo que llaman el sur, ¿no? El sur global, como lo diría México y Latinoamérica, y como lo sería África, cuando en realidad el mapa ni siquiera es real en su magnitud. Creo que eso es muy importante. También lo pueden ver por ahí en Historia para Tontos, que así se llama el canal de historia, pero no tiene nada que ver absolutamente, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas cosas que tienen que ver con educación. em, y es muy interesante, por ahí les voy a dejar algún video que esté interesante y que hable al respecto sobre em, cómo la educación en Estados Unidos pues hay mucha manipulación y también en los exámenes de admisión de alto impacto de universidades muy reconocidas. Y también hacia fines del siglo XIX, justamente, hubo un estudio comparativo en educación que fue por Joseph Mayer Rice, que hizo precisamente el cómo sacar puntajes y comparar puntajes entre estudiantes, que antes eso no era normal, ¿no? Eso no era, no estaba dentro del conocimiento científico de la educación, pero poco a poco se fue desarrollando más el tema de evaluación y medición educativa, donde pues había que sacar puntos de corte, entre otros detalles estadísticos, para determinar la calidad de los ítems, entre otras cosas, ¿no? Y me parece esto bastante, bastante relevante. Ahora, vamos a entrar en el tema para definir tres cosas. Uno, ¿qué es la evaluación alternativa? Dos, ¿qué es la evaluación auténtica? Y tres, ¿qué es la evaluación del desempeño? Estos tres conceptos los debemos de tener muy claros. ¿Ok? Vamos a iniciar con qué es la evaluación alternativa. Ya vimos qué es evaluación, ¿no? Es un proceso sistemático, objetivo para medir y valorar el desempeño, los resultados o el impacto de un programa, política, proyecto o cualquier tipo de intervención. Por ejemplo, intervención educativa. Ahora, ¿qué es la evaluación alternativa? Le vamos a llamar evaluación alternativa al conjunto de enfoques e instrumentos no tradicionales que se oponen a la cultura del examen tradicional, es decir, las pruebas estandarizadas de 4 opciones, ¿no? De opción múltiple, a papel o a computadora, porque ya se hace a computadora. Este tipo de evaluación alternativa, que se opone a la cultura del examen, suele agruparse bajo el paraguas de la llamada evaluación auténtica, ¿no? Junto con el Performance Assessment y la evaluación basada en problemas, que ahorita vamos a ver ese tema. Valora procesos y productos con múltiples evidencias como proyectos, portafolios, tareas abiertas, integra la auto y la coevaluación, es decir, yo me autoevalúo, pero también evalúo a un compañero y me evalúan a mí para entender y equilibrar, ¿no? Digamos, hacer un termómetro, poner en equilibrio la evaluación que yo me estoy dando y la que los demás ven de mí. Una cosa es lo que yo veo de mí misma y otra cosa es lo que los demás ven de mí sobre cómo me estoy desempeñando. Eso es a lo que nos referimos con Performance Assessment. ¿Por qué? Porque se refiere a proyectos, a portafolios, a tareas abiertas, por ejemplo, una presentación que se podría apoyar de la coevaluación para decir en qué aspectos estoy revisando que mis compañeros
han mejorado o no. Y entonces, en teoría, los estudiantes deberían estar activamente en el aula revisando que pues todos hagan su observación y, digamos, ir contrastando, ir analizando cómo avanza o progresa una persona. Y eso se supondría debería ser así para que en el aula el fin de que un estudiante o un grupo de estudiantes se exponga frente a otro grupo de estudiantes tenga un sentido más amplio y que realmente se use, ¿no?, el tiempo en el aula. Es decir, hacer a todos los demás participantes. Ahora, hay otra definición más clásica, que es esta, con Wiggins, que nos dice que en términos generales se refiere a métodos distintos a los exámenes tradicionales, especialmente aquellos que exigen producir, ejecutar o construir respuestas. Otra vez, ¿no? Portafolios, proyectos, estudios de caso, laboratorios, demostraciones, debates, simulaciones. Todo eso es la evaluación alternativa. Es decir, pareciera que estas evaluaciones alternativas, que ya las han utilizado muchísimo ustedes seguramente, pues tiene que ver con todos esos procesos de evaluación que están al margen, ¿no? Que como que las hacemos, pero luego no entendemos cómo nos calificaron. O cuando nos califican un portafolio al final, solo vemos que acumulan la información y revisan el portafolio en general. Pero no hay un criterio en específico muchas de las veces, ¿no? En este sentido, ¿no? Nos dice, sin embargo, alternativa no es sinónimo de auténtica. Ahorita vamos a ver por qué. Una tarea puede ser alternativa, por ejemplo, en un ensayo, y aún así no ser auténtica si carece de un propósito realista, de criterios claros o de un contexto que demande transferencia. A esto nos referimos con que una evaluación auténtica tiene que tener un propósito real, es decir, que vaya a ser útil en la vida social, en la vida profesional. Hay actividades o hay evaluaciones que nosotros hacemos que no precisamente tienen que ver con lo profesional, sino con un proceso de formación mental y de organización de una persona. Por ejemplo, si yo aplico un portafolio de evidencias a los estudiantes, lo que yo estoy haciendo es una evaluación alternativa. ¿Con qué fin? Con el fin de que se organicen, que elaboren una introducción, que elaboren una reflexión y desarrollen una conclusión y que lo agreguen a su portafolio, que se organicen, que lo detallen, ¿no? Estamos trabajando otras habilidades que van más allá de evaluar el conocimiento. Y esa es precisamente un ejemplo de evaluación alternativa. Ahora, ¿qué es la evaluación auténtica? La evaluación auténtica tiene sentido o evalúa, ¿no?, a los estudiantes mediante tareas complejas. Esto sí exige usar conocimientos, habilidades para resolver problemas reales. Aquí sí tienen que ser estudios de caso, ¿no? Que sean reales, que sean problemas que ya se han aplicado, ponerles algún ejemplo y ver cuál sería la solución. Por ejemplo, ¿cuál sería la solución del auge de youtubers menores de edad que van en la preparatoria, bachillerato, secundaria, que están haciendo, simulando como si estuvieran dentro de equipos de malos, ¿no? Bandidos, que ya saben a qué me refiero. ¿Y cómo le hago en este caso para que esta situación pare, ¿no? Desde la educación, desde la raíz, que sería la educación? ¿Y qué otros factores afectan? Hablamos de lo económico, político, políticas educativas, políticas públicas, hablamos de casa, ¿no? De con quién conviven, con quién están. Obviamente ahí transgrede y atraviesa lo económico a la familia, y pues ahí se crea un sinfín de problemáticas. Y por otro lado está el acceso a la Internet y la no mediación del acceso de los adolescentes, ¿no? En este sentido, ¿qué es la evaluación auténtica? Otra vez, se ha definido como aquella que pide al estudiante desempeñarse en tareas que se aproximan a los retos del mundo real. Esto es muy común en aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje a partir de casos. En Harvard se utilizan mucho los casos, es decir, poner un ejemplo y ver cómo lo resolverían dentro de su contexto. Su promesa, nos dicen Wiggins y Darling Hammond como Adamson, que
no es hacer todo práctico, sino evaluar aquello que realmente se valora. El uso del conocimiento, el desempeño competente y la capacidad de transferir lo aprendido en situaciones nuevas. Es decir, ya obtuve un ejemplo, vi un caso, pero ¿cómo lo adaptaría si me pasa en una situación, ¿no? Aquí las simulaciones son muy interesantes y con el uso de la inteligencia artificial y los tutores académicos como simuladores, creo que sería muy interesante revisar la evaluación auténtica. Ahora, ¿qué es la evaluación de desempeño? Bueno, la evaluación de desempeño, ¿no? Aquí lo tenemos. Es más fácil con esto. Si la evidencia viene de actuación observable, hablamos de desempeño. Si la tarea se aproxima a prácticas reales de campo y exigen transferencia, hablamos de autenticidad. Y si el método se aparte del examen tradicional, hablamos de la alternativa. Volvamos otra vez. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Es la que se centra en valorar el proceso de realización de operaciones y estrategias, ¿no? Que el alumno pone en juego para resolver una tarea o un problema. Forma parte de la evaluación auténtica, ¿no? Que es parte de, pero no toda evaluación de proceso es auténtica. La diferencia va a tener que ver con el contexto real y sus demandas cognitivas, es decir, um, ¿qué es lo que nosotros queremos que hagan a partir de ciertos verbos de la taxonomía de Anderson y Kratkul, que viene de la taxonomía de Bloom? Y que se emplea a partir de rúbricas, tareas abiertas y respuestas para seguir pasos y decisiones del estudiante. Entonces hablamos de evaluación del desempeño. Y en evaluación de desempeño entraría justamente los exámenes, las rúbricas. Ahí entra la evaluación del desempeño, porque te estoy evaluando el desempeño. Por ejemplo, un examen de alto impacto para el ingreso a la universidad, estoy evaluando tu desempeño a partir de cuestiones reales que pueden aparecer en las preguntas, pero que no precisamente son tan reales o tan apegados a la realidad. ¿Ok? Y pues son exámenes o rúbricas, es decir, indicadores, criterios con niveles, ¿no? Para definir, no sé, si se solicitó que se colocaran referencias, colocó las 12 referencias, solo 8, menos de 4, ¿no? E ir puntuando esa actividad o esa tarea para saber si se ha comprendido o no lo que yo he decidido que debe de comprender el estudiante. Y ahí está una clave fundamental. Lo que yo como docente creo que debe saber. Pero ojo, si como docentes no nos seguimos capacitando, posiblemente vamos a pedir cosas que no sirvan. Ejemplo de evaluación alternativa. Vamos otra vez del primero hasta el último. Un portafolio de escritura trimestral, ¿no? Con una planificación, borradores anotados, retroalimentación docente por pares, es decir, que otros estudiantes revisen su portafolio de evidencias. Hay coevaluación, hay autoevaluación. Una evaluación auténtica, por ejemplo, un caso de comunicación de riesgo tras un sismo. El estudiantado va a analizar las fuentes, diseña mensajes para distintos públicos y defiende pues, estas decisiones ante un panel y que podría ser protección civil o de los encargados de riesgo tras un sismo en la escuela, por ejemplo, que los estudiantes lo presentaran y que argumentaran. Aquí utilizaríamos una rúbrica con criterios de pertinencia, justificación e impacto del proyecto, ¿no? Y de todas maneras, en la evaluación auténtica se puede utilizar la rúbrica, ojo, no hay que, desapegarnos de eso, ¿no? Y en la evaluación del desempeño, por ejemplo, una mini investigación de laboratorio, la formulación de hipótesis, de un procedimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento científico, argumentar, registrar datos y tener conclusiones específicas. Y se califica con una rúbrica analítica por las fases del desempeño de la investigación desarrollada. Ahí tenemos un ejemplo de cada tipo de evaluación. Entonces, otra vez, si la evidencia viene de una actuación que se puede observar, hablamos de desempeño. Y si yo puedo observar algo, es a través de un examen, a través de una rúbrica, ¿no? Si la tarea se aproxima a prácticas reales del campo y exigen transferencia, hablamos de autenticidad. Y si el método se aparte del examen tradicional, hablamos de la alternativa, que es portafolio y demás. Es decir, tanto en la evaluación auténtica como el de desempeño, también podríamos hablar de exámenes, pero sobre todo en la evaluación de desempeño. Y rúbricas se utilizan en ambas, en la auténtica y desempeño y alternativa.
para que no tengamos dudas de que es una rúbrica, vamos a buscarla aquí. Miren, esto es la clásica rúbrica, ¿no? Aquí está. Bueno, creo que no nos va a dejar ver. Aquí hay otra. Acá está. Bueno, tienen esta forma, igual lo pueden buscar los ejemplos, pero aquí hay unos ciertos indicadores y hay ciertos puntajes o numeraciones de lo que se logró o no se logra dentro del proceso. Por ejemplo, los descriptores y el grado máximo, alto, suficiente o inadecuado y la puntuación, ¿no? Del 1 al 4. Así es como se desarrollaría una rúbrica. Bueno, ahora sí, en esta meta 1.1 que tienen aquí, ustedes van a ver este video, van a leer el texto 1 de este PDF. Aquí hay 4 textos, si no mal recuerdo. Hay 4 textos, pero solo van a leer el primer texto, porque a partir de ese primer texto van a realizar el examen. Eso es todo lo que van a hacer. Y el examen está aquí. ¿Ok? Aquí está el examen. No lo tengo habilitado, pero ahorita se los voy a habilitar. Y tienen el examen. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer esta semana. Leer después de revisar este video y volver a revisar el video si es necesario para proseguir con la elaboración del examen. Y pues nada, nos vemos la próxima semana y gracias por escuchar.